Cuenta aquí con nosotros en esto que es Detrás de tu Albarrada, y hoy estamos de manteles largos. Tenemos a don Juvencio Torres con nosotros. Don Juvencio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Mario pues es nuestro co-conductor de Detrás de tu Albarrada. ¿Cómo estás, Marito? ¿Qué tal, Ismael? Un gusto estar acá. Gracias, gracias. Un gusto estar con usted. Preséntanos completamente a tu invitado, por favor. Claro que sí. Hoy tenemos el gusto de tener, valga la redundancia, a Juvencio Torres Ávila. Él es un ciudadano comprometido con diversas causas, ha sido activista en varios movimientos sociales, en apoyo a causas progresistas, a causas que han tenido impacto en nuestra sociedad. Y hoy quisimos invitarlo porque él tiene muchas vivencias, tiene información, tiene comentarios que pueden enriquecer ese espacio de Detrás de tu Albarrada. Y en estos tiempos de octubre siempre se recuerda, se conmemora y se analiza el tema del movimiento estudiantil de 1968, que sobre todo se dio en Ciudad de México, pero tuvo una repercusión nacional importante y yo diría una repercusión internacional. Para eso le invitamos a Juvencio para que nos ayude con ciertos datos, ciertos comentarios que él pueda hacer y así fortalecer el contenido de Detrás de tu Albarrada. Ya hemos tenido otro invitado, vamos a seguir invitando ciudadanas que puedan aportar algo a este espacio, este lugar Detrás de tu Albarrada. El movimiento del 68 yo creo que se puede analizar desde varios puntos. Ya se habló mucho de la matanza, de quienes participaron ahí. Hoy a grandes rasgos se sabe que fue un asesinato desde el crimen de Estado, donde hay responsables señalados. Hace algunos años, a principios de la década del 2000, incluso se promovió el enjuiciamiento al que en aquella época era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Es correcto. Hay ya suficiente, digo yo, información en ese sentido de saber quiénes son los responsables, pero todavía falta que se alcance plena justicia en este tema. Incluso en algunos casos ya no se va a poder enjuiciar o encarcelar a los responsables porque ya fallecieron varios de ellos, ya no es posible que la justicia los alcance, pero sí es importante que nuestra memoria histórica, llámese de reivindicación o de conmemoración, siempre mantenga presente ese suceso como parte fundamental de la etapa contemporánea, de la historia contemporánea de nuestro país. Considero que gracias a ese tipo de movimientos, no solo ese, pero fundamentalmente el movimiento del 68, es que se fue abriendo camino nuestra todavía incipiente democracia, que ya dio un gran salto a partir de 2018 con el cambio de régimen que estamos viviendo, pero que el 68 fue un punto de partida para muchas cosas, para mayores libertades políticas, para una mayor democratización de nuestra sociedad y de la vida educativa, de las universidades inclusive, y eso desde luego son algunos puntos que también se tiene que, junto con ellos se tiene que tomar en cuenta el tema de la no repetición, que ese tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir nunca en nuestro país, de que el Estado mexicano con uso de grupos paramilitares ataque población civil indefensa. Esa es una situación que no se debe volver a repetir, no se diga en México, en ningún país del mundo. Recientemente tuvimos en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron desaparecidos por elementos también policiales. Al parecer también participó el ejército. Y esto todavía es reciente, eso pasó en el 2014, estamos a 7 años de ese crimen y todavía no hay elementos suficientes para
puede afirmar que se hizo justicia a los familiares, a los deudos de esos estudiantes. Bueno, saber qué pasó exactamente, todavía se está en ese tema de saber qué sucedió, y bueno, tienen un elemento de vinculación porque estos estudiantes de la escuela normal estaban yendo, cuando ocurrió su desaparición, estaban organizándose para ir a una manifestación justamente en conmemoración del 2 de octubre de 1968. Esos hechos hay que tenerlos presentes, son sucesos significativos. Desde diversos ámbitos se les puede analizar, pero un punto fundamental es el tema de que no se vuelvan a repetir. Pero también, volviendo a lo que ya se ha comentado, analice y se valore constantemente qué es la aportación que este movimiento, en el caso, volviendo específicamente al tema del 68, qué es lo que ha aportado a la sociedad mexicana, que desde mi punto de vista ha sido algo bastante significativo. Juvencio, tú coméntanos qué nos puedes señalar respecto a esos acontecimientos, si hubo alguna situación previa que quisieras analizar, y bueno, tu punto de vista al respecto. Gracias, Mario, gracias por concederme este espacio. Yo soy uno de esos jóvenes de la generación del 68 y que participé activamente en ese movimiento. El movimiento del 68 fue un parteaguas en el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué digo que fue un parteaguas? Porque antes de ese movimiento del 68 hubo otros movimientos sociales en México y fueron brutalmente reprimidos, como el movimiento del magisterio, que lo reprimieron, su dirigente, el profesor Otón Salazar, lo enviaron a la cárcel de Lecumberri. El movimiento ferrocarrilero, que también fue brutalmente reprimido en todo el país, y sus principales dirigentes en todo el país presos, principalmente Demetrio Valleja y Valentín Campa, que estuvieron presos 13 años en la cárcel de Lecumberri. Pero también hubo movimientos de médicos, movimientos sindicales de otros trabajadores, movimientos campesinos, y siempre fueron brutalmente reprimidos. De tal forma que en México se vivía un estado de una muy fuerte represión, no había ningún tipo de libertad, y fue importante este movimiento que coincide en esa época. En todo el mundo hubo movimientos juveniles, en todo el mundo, y México pues no fue la excepción. Aparte de esa situación de represión, en ese tiempo había un ambiente muy interesante porque en 1959 triunfó la Revolución Cubana y cada año en México se celebraba un evento conmemorativo el 26 de julio, que fue el asalto al cuartel Moncada en Cuba. La gente de izquierda siempre hacía un evento el 26 de julio. El movimiento estudiantil empezó por un conflicto, un pleito entre jóvenes estudiantes de una preparatoria de la universidad y una vocacional del Politécnico. Por un juego de fútbol hubo un pleito y ahí empezó. Empezó porque la policía en México estaba de tal forma que no podían ver nada que saliera de su absoluto control. Es increíble que ese pleito de estudiantes fue brutalmente reprimido, se metieron a las escuelas a golpear a quien encontraban enfrente. Ese Tremendo. Fue el primer inicio de este movimiento. Después, en una primera protesta de los estudiantes, coincidió con un acto, un mitin en la Alameda Central de gente de izquierda que conmemoraban el triunfo de la Revolución Cubana. Coincidió esos movimientos y ahí se decidió ir al Zócalo. Al decidir ir al Zócalo de la Ciudad de México, fuimos brutalmente reprimidos, muy fuerte, y eso orilló a que en las escuelas inmediatamente se discutiera esta situación y nos declaráramos irnos en huelga. Nosotros, yo fui estudiante del Instituto Politécnico Nacional, nosotros tuvimos un pequeño ejercicio democrático un año antes,
En 1967 todo el Politécnico se declaró en una huelga en solidaridad a la lucha de los estudiantes de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, pidiendo ellos que se hiciera pública su escuela, su universidad, y que ya no fuera de paga porque era muy alto. Entonces el Politécnico fue a esa huelga a apoyarnos, duramos como 10 días en esa huelga y ahí iniciamos una cosa que después se nos hizo más fácil. Ahí empezamos a organizar brigadas de jóvenes con volantes e ir a informar a la gente, a las colonias, a los mercados, a los camiones, y ahí empezamos. Duró pocos días, se triunfó el movimiento estudiantil de los hermanos Escobar en Chihuahua y levantamos nuestra huelga. De tal forma que ya al año siguiente, 1968, nos organizamos más rápido, formamos los comités de huelga en cada escuela. Yo estaba en la escuela vocacional número 3 del Politécnico, en el casco de Santo Tomás. Allí acordamos irnos a huelga y regresamos a que cada salón de clase nombrara a 2 representantes, con una orientación pues, que fueran los más estudiosos, los más aplicados, los mejores estudiantes. De mi grupo, de primero de vocacional, a otro compañero y a mí nos nombraron representantes al comité de huelga. Y así es como empezó el movimiento. Día a día el movimiento fue avanzando más. El temor del gobierno represor de Díaz Ordaz entró en pánico, porque a pesar de que todos los medios de comunicación estaban en contra de nosotros, diciendo muchas mentiras, diciendo que éramos unos vagos, unos vándalos, que no queríamos estudiar, que queríamos puro relajo y todo eso. A pesar de toda esa publicidad de todos los medios de comunicación de ese entonces... Que estaban pagados, me imagino. Sí, los controlaba el Estado. Los controlaba el Estado en ese entonces. Ahorita se vive una mayor democratización de los medios, que todavía falta mucho para que sea plena, porque tenemos las redes sociales, tenemos el internet, el Facebook, el WhatsApp, tenemos mayor diversidad en cuanto a los puntos de vista, en cuanto al análisis sobre de determinados temas. Pero en ese momento, 1968, 1969, antes, inclusive en los 40s, en los 50s, no existía eso, no había redes sociales. ¿Cómo los que querían participar, los que participaban en un movimiento, cómo difundían sus actividades o las ideas que deseaban divulgar? Pues nosotros en el movimiento estudiantil, lo que creamos en cada escuela fueron muchas brigadas. Cada brigada se comprendía de 5 compañeros, compañeras, uno más abordando los camiones urbanos en la ciudad. Uno es el que hablaba del camión, 2 repartían volantes a un lado y 2, principalmente jovencitas, pedían la cooperación a la gente. Y los que repartían volantes, uno se iba a la puerta trasera del camión a vigilar, porque si veíamos que venía la policía, nos separaba el camión y nos salíamos corriendo. Pero con esas brigadas informábamos a todo el pueblo de nuestro movimiento y la justicia de nuestro movimiento. Y a pesar de la información controlada por el gobierno, de todos los periódicos, de la televisión, de la radio, no pudieron destruir nuestro movimiento, no pudieron hacer que el pueblo nos diera la espalda. Al contrario, el pueblo nos apoyó, y ese fue el gran miedo del gobierno, que por primera vez a un movimiento de jóvenes el pueblo los apoyaba tanto que hizo que hubiera un pánico dentro del gobierno. El gobierno por eso no vio como alternativa para el movimiento más que hacer la masacre del 2 de octubre. El 2 de octubre incluso nos tendieron una trampa, porque 2 días antes, el gobierno nos había hecho llegar la información que estaba dispuesto a dialogar, que se formara una comisión de estudiantes, porque nosotros pedíamos que el diálogo fuera público, que supiera todo el mundo qué es lo que íbamos a dialogar con el gobierno. Aceptó el gobierno, se nombró una comisión,
el Comité Nacional de Huelga nombró una comisión para ver a esos funcionarios y hacer una plática que fue el día 2 de octubre en la mañana. Todas nuestras escuelas fueron tomadas por el ejército y los granaderos, todas las escuelas de todos, del Politécnico, de la Universidad, de la Normal, de todas. En septiembre las tomaron. Mi escuela, la vocacional 3, la tomaron el 23 de septiembre. Y al estar tomadas las escuelas, el gobierno nunca pensó que el Comité Nacional de Huelga, a un llamado que hizo, fuéramos a un mitin a la plaza de Tlatelolco. Y fuimos miles, a pesar de que ya no había, las escuelas no podíamos ir ni nada. Las conexiones. Fuimos miles por toda la relación que había de todas las brigadas que teníamos en todas las escuelas. Que era lo que el gobierno no tomó en cuenta. No, ellos creían que tomando las escuelas ya nadie se iba a mover y nadie iba a hacer caso al Comité Nacional de Huelga. Se sorprendió cuando estaba la plazuela llena. Allí es donde el gobierno instrumentó la represión y su objetivo era tomar a los dirigentes principales. Que de ese día el Comité Nacional de Huelga acordó una comisión pequeña responsables del mitin, nada más. Hice una instrucción que nadie se parara ahí. Pero nosotros jóvenes, todos queriendo estar ahí, porque nuestras escuelas estaban tomadas, pues casi todos los dirigentes fueron. Ahí, al tomar el gobierno el edificio Chihuahua y con la matación que hizo en la plazuela, detuvo pues, casi a la inmensa mayoría de los dirigentes del Comité Nacional de Huelga, casi a todos los detuvo. Muy pocos lograron escapar, ¿verdad? A pesar de esa represión, de que hubo muchos presos, detenidos, todo eso, el movimiento estudiantil continuó. Seguimos nosotros continuando. Seguimos en octubre, seguimos en noviembre y hasta diciembre, porque el gobierno empezó a mandar mensajes de que si no parábamos la huelga, iba a desaparecer el Politécnico. Y fue una cosa que todo el mundo pues, se puso a pensar, ¿no? Porque el Politécnico nos habían golpeado antes. En el Politécnico en los 56 nos quitaron el internado que había en el Politécnico para hijos de campesinos, de obreros. Ahí iban a México y ahí estaban, ahí vivían, dormían y todo. Y es como podían estudiar. Pues el gobierno, en un movimiento estudiantil de 56, nos clausura el internado. Entonces, con esta instrucción que llegó y que nos decían los directores de nuestras escuelas, oigan, ya párenle porque el gobierno va a cerrar el Politécnico. Eso obligó a que hiciéramos asambleas, ¿verdad? Y asambleas de una vez y otra. No querían la base estudiantil levantar la huelga porque no consideraban nosotros que levantar la huelga y todos nuestros dirigentes presos. De nuestra escuela de física y matemáticas, el dirigente principal. Pero ya estaban presos, pero ya había pasado la masacre. Sí, la masacre fue el 2 de octubre. Sí, ese mismo día, el mismo 2 de octubre, agarran a los dirigentes sí. y los ponen presos. No los mataron. No, los ponen presos. Pero obviamente con torturas sí. Sí, con todo lo que hacía ese lo que conlleva. Una represión fuertísima teniendo los detenidos. ¿Como cuánta gente usted considera que en la visión que estaba haya muerto una cantidad? Mira, es una cosa que es difícil decir un número, porque es cuestión de pensar en un área, en la plazuela, a ver reunidas ahí, unos dicen que eran como 15,000 personas, ¿verdad? Y en una masacre rodeado por el ejército y todo. Era como un fusilamiento, ¿no? Sí, o sea, era muy difícil ver. Lo que hay anécdotas. ¿Usted dónde estaba en ese momento de la masacre? Estaba allí en la plazuela con toda la gente y al empezar la balacera, empezó la gente como una masa humana, iba hacia un lado, iba hacia otro y todos... La inercia y todos abrimos un boquete en un lado del edificio y fue como pudimos salir en la esquina contraria a donde está un pequeño parque. O sea, yo quiero creer, y para la gente que nos está viendo en Yucatán al segundo, rodean la plaza todos los militares. Sí, tanquetas, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a disparar
de un lado para el otro y del otro para el otro, ¿no? La señal que hay, quien hizo ese operativo fue el Batallón Olimpia, Ya, que fueron personas, soldados vestidos de civiles y que en la mano izquierda traían un guante blanco para para identificarse. identificarse. Son los que coparon la entrada y salida del edificio Chihuahua y son los que hacían la balacera del edificio Chihuahua. Ahora, en ningún momento, Pero el momento clave fue cuando vimos un helicóptero y que lanzó 2 bengalas. ahí estaban. Ahí empezó la balacera. Ahora, en ningún momento ningún estudiante tenía arma. No. Estaban todos manifestándose pacíficamente en contra de las represiones del gobierno y en todo lo que había sido. Sí. Porque hay gente, ¿no? Hasta hoy, que ha dicho que en algún momento los jóvenes, en ese entonces, algunos tenían armas y habían disparado ellos primero. Esa fue una de las versiones también que dio el gobierno federal, que ellos inician la balacera y entonces el ejército contesta ante esta agresión, tratando de justificarse. Ahora dígame usted que estaba allá, ¿qué pasó? Entonces me dice que tira la bengala y vienen entonces Y los empieza la disparos. balacera y el ejército empieza a cerrar toda la persona disparando y todo. Porque éramos tantos y corríamos hacia un lado y corríamos hacia otro, ¿verdad? Que, pues quién sabe cuántos mataron, pero logramos romper y salíamos eso. Y usted sale corriendo y se va para dónde. Nos vamos para la parte de un lado de Tlatelolco y regresamos a San Juan de Letrán Ya. a protestar. ¿Ustedes seguían protestando? Sí. Aunque estaban viendo los disparos y la matanza. En protesta lo que hicimos, por ejemplo, había unos tranvías, los quemamos. De una vez, Sí, vámonos. Sí, porque era la indignación que teníamos de la matanza que había habido. Y eso fue todavía ya en la noche, el 2 de octubre. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza la matanza? Lo de las armas, mire, es una vil mentira de parte del gobierno. Las mayores armas que tuvimos en nuestras escuelas cuando estábamos en huelga cuidándolas de que no la tomara el ejército, lo más que teníamos eran bombas molotov. Caseras. Caseras, piedras, palos, era lo que más teníamos. Nunca hubo armas. ¿Y dónde se ve más claramente que eso fue mentira? Hay fotos de todos los dirigentes y estudiantes que agarraron el edificio Chihuahua, que los desvistieron, están fotos donde están desnudos, porque querían buscar ¿cuáles armas? ¿Cuáles armas? Una sola pistola no encontraron, ni en los muertos ni nada, ¿no? Don Juvencio, perdón, después de que llega la masacre, los papás, ¿cuándo empiezan a llegar los papás? Porque obviamente, oye, no había celulares, pero me imagino que en un teléfono público, ¿sabes qué? Ahí está la balacera, están matando a tus hijos, y bueno, esto corre como pólvora por las noticias. ¿Qué pasa? ¿En qué momento llegan los papás, los familiares de los jóvenes? Realmente viene siendo hasta el día siguiente. Al día siguiente, lo que sí se corre la voz y todo el mundo sabía que después de la represión quedó todo ocupado por el ejército, nadie podía entrar ahí a Tlatelolco. Y los cuerpos seguían tirados. Sí, lo que hay versiones es que los empezaron a sacar y llevarlos en camionetas del ejército y empezaron a lavar toda la plazuela. Como que no pasó nada. Sí, porque estaba lleno de sangre. Hay fotos donde hay una gran cantidad de zapatos, otros que al correr mucha gente pues, bueno, y al día siguiente que llegan los papás, ¿qué empiezan a hacer? Igual se unen a un movimiento de manifestación porque pues matan a sus hijos. Sí, el problema es que el ejército, el gobierno casi da un estado de sitio en la Ciudad de México y en todos lados ves granaderos, policías, soldados y nuestras escuelas llenas de soldados. Entonces fue un pan, la gente pues nada más se quedaba viendo. ¿Y los maestros qué decían? Los maestros apoyaban al movimiento. Había una organización de maestros democráticos que apoyaban el movimiento. Ahí estaba el profesor Alberto Castillo, de los principales dirigentes. Mira. Sí. Y ellos el problema es que la represión fue tan fuerte que el gobierno en ese día quiso exterminar todo y terminar el movimiento. Que nunca lo terminó. No lo terminó. Y que hoy en la historia sigue todavía marcando esta situación, ¿verdad? Sí. Ahora, esta represión tan fuerte, ¿qué es lo que trajo a los estudiantes?
en los estudiantes trajo una fuerte radicalización. Y después de la represión del 2 de octubre, y más después la del día 10 de junio del 71, hubo en muchos estudiantes que se radicalizaron y tomaron las armas, formaron guerrillas. Y hubimos otros, yo creo que la mayoría, que decidimos dejar las escuelas e irnos a organizar obreros, campesinos, colonias populares en todo el país. En todo el país. Por eso es que en todo México se empezó un proceso de luchas democráticas, de movimientos en todos lados. Bueno, pero y eso es muy interesante. Aquí se refleja en Yucatán. Acuérdate que en los 70s aquí hubo un movimiento muy interesante de jóvenes universitarios. De jóvenes universitarios, charras, efectivamente. Que empezó a formar sindicatos. Eso también lo hicimos en muchas partes del país. ¿Verdad? Y que todavía sí hay un colectivo que siempre está pendiente de cuando cumple años el Charras. Sí hay un colectivo por allá y mandamos saludos a todos los amigos que nos están viendo y del colectivo. Oiga, pero Echeverría, que era el secretario de gobierno en ese momento. Estaba de gobernación. Sí, estaba ya como el segundo al mando, ¿sí? ¿Qué versión da Díaz Ordaz o Echeverría? Bueno, la versión que dieron el Estado es que fuerzas extranjeras estaban creando un problema en México. Ya le estaban echando la culpa a Estados Unidos, es un ejemplo. No. A quien echaban la culpa eran los comunistas. A los cubanos. Los cubanos, los rusos. Los chinos, todos. ¿Verdad? Qué cosa que no era de ningún momento cierto. No es absurdo totalmente eso, ¿no? Porque te decía el otro antecedente, en todo el mundo en ese año hubo movimientos juveniles, en todos lados. El más significativo fue el Mayo francés. Claro, sí, efectivamente. Pero también hubo en Estados Unidos, porque en ese tiempo se juntó mucho el movimiento en contra de la guerra de Vietnam. Es cierto. No lo sabía. O sea, era algo natural. Sí. Que todos los países estaban viviendo en ese momento y en ese entonces, que todavía hay algunos movimientos hay acá, pero no tan concentrados, pero sí siguen viendo. Hay una cosa significativa del movimiento estudiantil mexicano, y esa es su característica principal. La primera demanda del movimiento estudiantil fue libertad presos políticos. Completamente. Eso es lo que descontroló al gobierno también. ¿Cómo los estudiantes piden libertad presos políticos? ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que había muchos presos políticos, lo que decía el movimiento, antes del movimiento 68. Había maestros presos, había líderes ferrocarrileros presos, había doctores presos, intelectuales, campesinos presos, muchos presos políticos. Por eso pedíamos, la primera demanda era libertad presos políticos. ¿No? Y todas las 6 demandas del pliego petitorio, todas, nada tienen que ver con las escuelas. Nada completamente. O sea, estaban pidiendo externamente. ¿Qué es lo que queríamos? Que hubiera democracia. No había democracia. Que hubiera una no es irónico, don Juvencio. Es irónico, ¿no? Supuestamente un país derechista, ¿sí? Un país que dice Partido Revolucionario Institucional, que llegaban de la revolución, donde supuestamente a usted los acusaban de comunistas, y ellos eran los comunistas al tener presos políticos, al hacer represiones. Eso es de un comunismo, no es una democracia. Yo creo que más bien no es una política comunista, es una política de todos los estados autoritarios, sean capitalistas o sean comunistas, ¿no? Yo creo que lo que vivimos en México fue un autoritarismo de derecha, o sea, el PRI era, en ese momento ya no era, y tal vez desde antes ya no era revolucionario en ningún sentido, si en su momento había un elemento precursor, o sea, hubo partidos, porque, por ejemplo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas el nombre era Partido de la Revolución Mexicana. En ese momento, en los 30 y todavía en los 40, no, Partido de la Revolución Mexicana. Así estaba. PRM, empezó como Partido Nacional Revolucionario. PNR. Y luego se cambió el nombre. Otra vez, y después se cambia a PRI. Se cambia en el 46. Pero sí están de acuerdo. Ya cuando estaba Miguel Alemán. Entonces a lo que voy es que
en ese tránsito de los 30 a los 60 ya el PRI ya había perdido toda, incluso retórica. El discurso ya no era un discurso de retórica ni siquiera hacia la izquierda o hacia el socialismo, sino que era un ataque hacia lo que supuestamente eran los regímenes comunistas y a los que se acusaba de subversión, cuando en realidad el movimiento estudiantil pues partía de denuncias muy nacionales, la democracia, desaparición del cuerpo de granaderos, claro, etcétera, ¿no? Una democratización en ningún momento se planteó, sí, o al menos yo lo que he revisado, partido, ¿no? Yo lo que he revisado, inclusive porque hemos estudiado, en su momento hemos hecho artículos al respecto, ponencias, hemos participado en conferencias, pero incluso del movimiento del Charras en los años 70, en el 74, pues en ningún momento se plantea el socialismo como para derrocar al gobierno, claro, pero eso sí, definitivamente, pues como lo que se pensaba en ese momento era que de parte del gobierno, pues que estaban los movimientos financiados por la Unión Soviética o por Cuba, pues esa también fue una forma de desacreditar ante la población para que evitar que tuviera apoyo entre la población, cosa que no consiguió, considero que no lo consiguió el gobierno. Incluso un antecedente en el movimiento del 68, Vicente Eduardo Toledano, dirigente del PPS, es el que declaró públicamente que fuerzas extranjeras son las que querían desestabilizar al gobierno de México. Y de ahí se agarraron todos. Sí, hay extranjeros interesados en destruir nuestro gobierno y todo eso. Cuando, voy a decirte, el antecedente del 68 era que había una infinidad de represión a los movimientos sociales. De cualquier índole. Lo que pasa es que el gobierno trataba de manejar, como usted ya había dicho hace un momento, de que pues fuerzas como las comunistas, hablando sí, de en ese entonces de Cuba, de Rusia, ¿no?, de China, como habíamos dicho. Entonces yo me refería a esto. O sea, si ellos hablaban de un comunismo, ¿sí?, pues ellos eran los primeros comunistas, de acuerdo a como ellos describían el comunismo, pues son los primeros comunistas en tener represiones, matanzas y además pues el sistema político. Sin embargo, tiene razón en algo Mario, realmente en la historia, toda la historia a nivel mundial, todos tienen un problema, aunque sean socialistas o sean capitalistas. Siempre hay problemas de índole sociales, sí, donde hay problemas de que pues te agarro a ti y eres preso político. El fondo principal de todo movimiento social en ese 68 es que tiene una causa muy clara. ¿Qué es lo que queríamos los estudiantes? Que hubiera democracia. Totalmente. Que hubiera libertad de expresión, que cambiara el gobierno y ya no estuvieran corrompiendo a todo el mundo. ¿Cuál fue el problema del gobierno? Que no halló un dirigente para corromperlo, porque éramos muchísimos. O sea, no era uno. No había una cabeza, eran muchísimos. Muchísimos. Sí sabía quién eran los principales. Por ejemplo, Raúl Álvarez Garín, matemático de mi escuela del Politécnico, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, él fue el principal dirigente y lo reconocieron todos. Pero eran muchos, no solamente él. Él era la día más brillante en los momentos más exactos. Y don Juvencio, hoy en día, actualmente, contemporáneo, después de este lamentable hecho que sucedió en Tlatelolco, y hoy, ¿cómo ve a la juventud? Y si ve que este legado que iniciaron ustedes del 68 y que pues lamentablemente hubieron muertes, ¿hoy cree que se siga dando o ya se dio? Mira, yo estoy convencido de que cada generación de jóvenes tenemos un momento especial. Yo estoy en contra de la idea de que dicen, ay, mi época fue la mejor de todas. No, es cierto. Cada época tiene sus momentos. Su propio. Yo te voy a decir ahorita, la juventud actual tiene un arma extraordinaria, la tecnología. Totalmente. Que antes no teníamos. Que si la hubiesen tenido en ese entonces, no, hombre. No, se tiene eso. Y se ve cómo esto va desarrollándose.
a pesar de toda la publicidad, toda la propaganda, todas las noticias falsas, por ejemplo, acerca del gobierno de Andrés Manuel, pues la mayoría de la gente lo sigue apoyando totalmente. Si tú te pusieras a analizar todo lo que se dice de ello en la televisión, en la radio, en los periódicos, en todos lados, diciendo, oye, ¿por qué no han destruido a López Obrador? Después de tantas mentiras que dicen, por una cosa elemental que ningún gobierno del mundo lo está haciendo. Andrés Manuel diario informa lo que está haciendo. Y diario le puede hacer cualquier periodista una pregunta y se la contesta. Y que ya lo están igualando ciertos gobernadores. Por ejemplo, ahorita Samuel García, el que es gobernador de Monterrey, ayer dio su postura y dijo, señores, pero no lo vamos a hacer diario, solo domingos, martes y de 10 de tal, pero es informativo, no es para que yo tirándole, ¿no? Algo por allá al presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que Andrés Manuel tuvo la gran habilidad, porque eso lo hizo cuando gobernó la Ciudad de México, que informándole diario a la gente está informada. Así los medios de comunicación digan todo lo contrario, la gente dice... Lo oficial está allá. Dice, no es cierto, pues ya lo dijo la mía Andrés Manuel. Eso es lo que ha impedido que los conservadores, la derecha, destruyan su gobierno. Déjeme contarle algo que me pasó. Y tan es así que en la elección del 21, si ustedes ven, se unió por primera vez, ya en forma clara, PRI-PAN. Claro, es correcto. PRI-PAN se juntan porque querían ganar la mayoría a Morena del Congreso. No lo lograron. Claro. Y ha sido tan... Es interesante esto porque se unieron con todo eso y al día siguiente de la elección habían dicho, lo logramos, Morena no tiene mayoría en el Congreso. Es interesante ver ese mismo día el gobernador de Chihuahua, Corral, lo que les dijo también en redes, no sean mentirosos, hombre, ¿qué les ganamos? Nos ganan la mayoría de las gobernaturas, nos ganan la mayoría, siguen teniendo mayoría en el Congreso, entonces ¿qué les ganamos? Nada. Yo le voy a contar una historia. Y que eso también lo reafirmó Raúl Madero. Sí. Gustavo Madero, del PAN. Y me extrañó mucho, porque son pues, muy radicales también ellos. Mire, fíjese que estaba yo en Twitter, en una reunión que sin querer la vi y me metí. De hecho, me pareció esta rara porque nunca había visto en Twitter que se haga por vía voz una reunión, ¿no? Uh-huh. Y entonces un periodista manejaba, pues te dan el micrófono y tú hablas, etcétera. Y estaban hablando sobre si en verdad lo que la noticia, pues era veraz o no lo que se daba en las mañaneras. Entonces habló una doctora y dice, no, es que Andrés y López, el que ve las de las vacunas, ¿cómo se llama? López-Gatell. Sí. Nos han dado mala información y ese hombre debe dar porque la información la dan y luego pues es pura mentira, que abrazos y que no debemos usar el cubrebocas. Y bueno, quedó así. Entonces yo pido la palabra. Y éramos 650 personas ahí. Pido la palabra y le digo, a ver. ¿Quién es el oficial? El periodista busca la nota oficial. ¿Sí o no? Si a mí el presidente de la República me está diciendo el mismo presidente de la República que estas son las acciones que se van a tomar, porque así le pareció a él y al grupo de especialistas que está atrás de él, pues yo esa noticia saco porque es lo oficial. Lo demás para mí sería pues un fake news, o sea, una mentira, porque la verdad, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale la verdad? De lo oficial, ¿no? Es la versión oficial. La versión oficial. Porque, por ejemplo, Mario es el presidente estatal de Morena, pero yo soy morenista, un ejemplo. Y yo digo, señores, mañana no se va a abrir la presidencia estatal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Una fake news? Porque quien debe decirlo es él.
al final de cuentas. A ver, Mario, entonces, ¿qué hace el periodista? Pregunta y le dice, oye, Mario, por favor, dijo Ismael esto. ¿Es cierto? No, ¿qué pasó? Si no lo he dicho. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? A que el presidente de la República, lo que usted ha dicho, ha informado con veracidad, tal es el grado de que el mismo presidente lo que dice lo transversan, porque no buscan cómo manipular a la gente, que llega al grado que el presidente pone a una señora, no me acuerdo cómo se llama el nombre, para decir quién es quién. Los miércoles. Los miércoles de quién es quién miente. De la noticia. No, está tremendo porque nunca se había dado, no se había dado dos cosas importantes. El acercamiento de la prensa y la libertad que tiene la prensa de hablar con el presidente. Y dos, el que la misma presidencia te diga eres un mentiroso. O sea, está tremendo esto, ¿no? O sea, le demuestra a la gente, hey, aguas, aquí está mal. ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo que demostró Andrés Manuel también es que diciendo la verdad y sustentada, la verdad es la verdad aquí en China. Así es. Y quienes dicen mentiras, pues se caen solitas sus mentiras. Por primera vez en un gobierno en México, el cuarto poder está en la lona. Pues el cuarto poder, los medios masivos de comunicación están en la lona. Es correcto, es correcto. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué está en la lona? Porque todo ese grupo de personas y empresas se acostumbraron a vivir del erario público y mientras más hablaban bien el gobierno, más bien les pagaban. Totalmente. Ahora ya no. Están llorando. Están llorando Completamente. Están llorando. ¿Y qué es lo que está saliendo? Perdón, unas cosas que dicen del Manuel. Bueno, los del Imparcial, pues de plano ni vergüenza tienen. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior les prestó millones de pesos que deben todavía y no lo están pagando. Para que usted se dé cuenta. Y ni hablar del Oxxo, ¿no? Miren, pues yo le agradezco a don Juvencio Torres, un gran hombre que vino a contarnos la historia de Tlatelolco, que allá estuvo él, para que sepamos todos de viva voz de una persona que ha estado, de cómo vivió, aunque no profundizamos mucho, sí fue algo muy alentador para todos nosotros, y la verdad le agradezco de antemano que haya aceptado la invitación que Mario le hizo, sí, de verdad estamos contentos de que haya venido don Juvencio, y bueno, ¿qué tiene que decirle a nuestro público de Yucatán al Segundo? Pues que estoy muy agradecido por este espacio que me brindaron para haber comentado algo de mi vida, que toda mi vida ha sido luchar por transformar este país en bien del pueblo mexicano. Perfecto. Y con orgullo les puedo decir que mi comportamiento en mi vida ha sido honesta, ha sido dedicada a nuestro pueblo. Yo me la he llevado organizando campesinos en diferentes formas jurídicas. Actualmente aquí en Yucatán ya he organizado como 15 cooperativas. Hice una unión de cooperativas aquí en Yucatán, le llaman Cosmayab. Hice una unión de cooperativas en Campeche y se conectó a una red transpeninsular con Quintana Roo. Quieren que se ayude en Quintana Roo también, porque se hizo una red transpeninsular para ver lo del Tren Maya. Mire, qué bien, qué bien. En donde todas estas cooperativas son gente de las zonas rurales que tienen su actividad económica en lo que le llaman turismo alternativo, rural sustentable. Todos con años trabajando. Yo lo que les ayudé es a darles forma jurídica como cooperativas y a que sigan luchando en su desarrollo. Oye, muy interesante esto. Quiero que sea la última vez. Quisiéramos de verdad en algún momento, a lo mejor en 15 días lo volvemos a invitar para platicar otros temas importantes que a lo mejor pues va a ser para apoyo para mucha gente. Mario, ¿qué tienes que decirnos al respecto al traer a una gran personalidad aquí en Yucatán al Segundo y contarnos que don Juvencio nos cuente esta historia tan hermosa y tan terrible también de la historia de México? Sí, es el objetivo de este espacio, que podamos traer invitados que lo enriquezcan, cuyas colaboraciones seguramente son, como en este caso, muy interesantes
y que vale la pena difundir y divulgar, y de nuevo agradecer a todo nuestro auditorio que nos sintoniza. Compartan ahí en sus redes sociales, ahí en el Facebook, en el WhatsApp, en el Twitter, para que nos ayuden a difundir este lugar que es Detrás de tu Albarrada de Yucatán al Segundo. Perfecto, pues muy amable Mario, muy amable don Juvencio, de verdad es un placer. Gracias. ¿Tiene que decir algo más, don Juvencio? No, pues nada más decirles que en Morena habemos muchos hombres y mujeres convencidos de la transformación que está haciendo en nuestro país y que esto ya no tiene vuelta para atrás, todo para adelante. Adelante, todo para adelante, mis hermanos. Gracias por estar en Yucatán al Segundo, Detrás de tu Albarrada, y nos vemos la próxima semana con otras sorpresas. Pues tenemos un elenco precioso aquí junto con Mario, y bueno, pues gracias don Juvencio, muy amable, buenas tardes.